En este video vamos a continuar profundizando en la evaluación por pares. En primer lugar, vamos a hablar de la confección de la agenda de visita, luego de los juicios evaluativos y finalmente de la herramienta del instructivo colonial global denominada guía de pares. Como vimos con anterioridad, uno de los componentes de la evaluación son las visitas institucionales. Para ello, luego de la primera aproximación que se da con el preinforme de evaluación, se elabora una agenda de visita. ¿Cómo armamos esta agenda de visita? Bueno, las agendas se organizan generalmente por sede y, en caso que corresponda, por extensión áulica. Suelen comenzar con un saludo y la presentación con las autoridades, donde se explica en qué va a constar la visita y se solicita la firma de actas de visita. Estos son documentos que firman los pares que están presentes y los responsables de la carrera, donde se deja un registro de la actividad realizada. En las agendas se organizan entrevistas con los distintos actores de la comunidad académica: docentes, alumnos, secretarios de investigación, de extensión, de bienestar estudiantil, secretaría académica, responsables de la carrera, comisiones de seguimiento del plan de estudios, personal administrativo, graduados. Estas entrevistas pueden organizarse y agruparse de formas distintas. Acá, por ejemplo, tienen una reunión con alumnos del ciclo inicial, otras con docentes del ciclo inicial y luego lo mismo con el ciclo superior. Depende de cada carrera y de lo que se quiera investigar. También incluyen visitas a infraestructura, que en algunos casos pueden incluir laboratorios, ámbitos de práctica externos, según la disciplina, por ejemplo, hospitales, consultorios. También, dependiendo si es una visita de primera fase o de segunda fase, puede haber variaciones, tanto en las entrevistas como en los ámbitos a visitar. Las visitas de segunda fase, como vimos, suelen ser de constatación, por lo cual se ven aspectos muy puntuales, principalmente que comprometen infraestructura, que están relacionados, obviamente, con los compromisos generados o nuevas cuestiones que puedan haber surgido, pero suelen ser mucho más cortas. De todas formas, el espíritu de la agenda siempre es recabar la mayor información posible y priorizar en ese sentido las reuniones con actores que aporten datos claves para nuestra evaluación. Las agendas incluyen, como verán, un tiempo delimitado para almorzar y para revisar documentación, tal como exámenes, trabajos prácticos, resultados de investigaciones, normativas que estuviesen faltantes u otros documentos que puedan haber resultados relevantes a la hora de solicitarlos para la evaluación. Tanto la agenda como la documentación que se solicita se envían a la carrera 15 días antes aproximadamente para que puedan garantizar su desarrollo y, en caso que sea necesario, proponer alguna modificación. Esta tarea la realiza el técnico y solo en ese momento la carrera puede pedir modificaciones en los horarios o en las actividades. Es importante también la preparación de cada entrevista. Las preguntas no tienen que ser orientadas ni tienen que incluir juicios o comparaciones con otras instituciones, pero aún así tienen que lograr recabar la mayor información. Por lo tanto, el arte de preguntar es, al menos en mi opinión, una de las tareas más difíciles a llevar a cabo. Durante toda la visita, el técnico va a ser el encargado de velar por el cumplimiento de la agenda y el código de ética. Va a ser quien delimite los tiempos, quien asegure, por lo tanto, que se haya preguntado todo lo previsto. También va a ser el único que va a tener contacto con las autoridades. Sucede a veces que las autoridades quieren estar presentes en las entrevistas con los distintos actores de la comunidad académica y es ahí el técnico quien va a intentar evitar que esto suceda para prevenir cualquier tipo de coerción que pueda llegar a existir. Finalmente, una vez que se concluye el día de trabajo, probablemente se motive la sistematización de los datos y el avance en la formulación de los juicios y por ende el informe de evaluación. Sigamos ahora con los juicios de evaluación. ¿En qué consisten? Los juicios tienen que estar sustentados siempre en datos, presentes en alguna instancia de relevamiento, sea en el global, con sus anexos y autoevaluación, o bien en la visita, pero deben tener información suficiente para ser respaldados. Deben ser coherentes en sí mismos, pero también en la totalidad de las dimensiones abordadas en la evaluación. Es decir, no puedo decir
que la formación práctica de una carrera es adecuada en la dimensión plan de estudios y luego en la dimensión de infraestructura decir que no lo es porque no hay laboratorios para llevarlo a cabo. Generalmente se hacen menciones que unifican los criterios de los juicios. El informe de evaluación es en ese sentido una unidad de sentido y cada observación que se haga sobre sus partes tiene que estar debidamente descrita y fundamentada. Para ello hay que tener en cuenta los pisos y criterios mínimos que establecen las resoluciones ministeriales, así como la existencia o inexistencia de impactos negativos sobre la carrera. También es importante contemplar la consistencia del juicio en relación al universo de carreras a evaluar, ser justos con las exigencias, y este parámetro es el que se obtiene generalmente en la reunión de consistencia, como ya hemos visto. El rol del técnico va a ser también clave en este sentido. Tenemos acá dos ejemplos de juicios. Uno que claramente no contempla nada de lo dicho y otro que aporta, sí, podemos decir, suficiente información. Habla de la cantidad de proyectos, de las temáticas, de los equipos de investigación, de su formación y las dedicaciones horarias y del impacto que genera en la ausencia de resultados. Habla la última frase de formular un requerimiento. Este requerimiento es una expresión típica y es un componente de los informes de primera fase, que son los que se listan al final, que luego son respondidos en caso de existir en la respuesta a la vista. Podría ser, por ejemplo, conformar equipos de investigación con formación y dedicación horaria adecuada, con el objeto de asegurar la calidad de la investigación y las publicaciones. Tenemos acá otros ejemplos. El primero dice, al analizar la composición de los equipos docentes de las actividades curriculares, se observa que la relación docente-alumno varía entre 1,20 y 1,110 y es inadecuada. ¿Qué pasa con este juicio? ¿Por qué es inadecuada? ¿Cuál es el impacto negativo que está generando esta relación alumno-docente elevada en la carrera? Y ahí es donde tenemos que ir a los insumos y a toda la información y documentación que tenemos disponible. Qué actividades y qué modalidad pedagógica es la que está explicitada en los programas analíticos, qué tasa de deserción tiene la carrera, qué asignaturas tienen un bajo nivel de acreditación, existen o no existen instancias de seguimiento de alumnos, hay ayudantes, no hay ayudantes, graduados, no graduados. Digo, decir simplemente que es inadecuada no está diciendo mucho, por lo tanto, nuevamente es importante justificar y fundamentar el juicio. El segundo dice, habiendo analizado la documentación presentada, el Comité de Pares considera que la cantidad de proyectos de extensión en temáticas de la carrera es escasa, dado que solo hay un proyecto vigente. La institución reconoce que debe mejorar en este aspecto y cumple con las pautas de calidad fijadas en la resolución ministerial. Bien, en primer lugar podemos decir que identificar un déficit y decir que cumple con las pautas de calidad implica una inconsistencia. Pero ¿qué nos está diciendo este texto? Que probablemente la carrera, como reconoce el déficit, explicite un plan de mejora. El problema es que ese plan de mejoras no está descrito y si existe, el cumplimiento va a ser a futuro, es decir, no cumple actualmente con las pautas. Por lo tanto, el juicio debería decir que a raíz del plan de mejora presentado, la carrera subsanará los déficits en los plazos establecidos. Ahora bien, los planes de mejora tienen que estar descritos con todos sus componentes. Ustedes vieron en el módulo anterior la cantidad de componentes que tienen, los recursos físicos, las acciones, los objetivos, el cronograma. También debería decir, en este caso, por ejemplo, pensando en proyectos de extensión, qué líneas temáticas van a abordar, bajo qué reglamentos, cuál va a ser la participación de la comunidad académica, cuántos alumnos, cuántos docentes, con qué dedicación, para que a raíz de eso sí poder decir y aseverar que ese plan de mejora es viable y que se garantiza el cumplimiento de los objetivos. Otra opción son las recomendaciones. Las recomendaciones se realizan sobre aspectos que no son deficitarios, es decir, no se está incumpliendo un estándar, pero el Comité de Pares considera que aún son aspectos que la carrera tiene que fortalecer, porque si no lo hace, en un tiempo se incurrirá en un déficit. Ejemplo de esto es, por ejemplo, continuar incrementando las dedicaciones horarias de los docentes con formación de posgrado con el objeto de fortalecer los equipos de investigación de la carrera. Es muy usual que las recomendaciones utilicen este tipo de expresiones como fortalecer, fomentar, cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento y con asegurar el sostenimiento de la calidad en el mediano plazo.
Cuando la carrera va a la vista, es decir, que tiene requerimientos, o cuando se trata de una carrera en segunda fase, si tenía recomendaciones, esas recomendaciones se listan y también se responden. Es decir, la carrera va a tener que responder, puede o no hacerlo, digamos, pero lo óptimo es que responda a esas recomendaciones y promueva mejoras. Estas recomendaciones, como les decía, no son determinantes ni vinculantes, es decir, que no condicionan la acreditación. Una carrera puede acreditar por 6 años con recomendaciones. Vamos ahora a la herramienta principal de trabajo, la guía de pares. La guía de pares se incluye en el instructivo Coño Global. Antes que nada, le pido disculpas por lo borrosa y la mala calidad de las imágenes. Ustedes en este momento están vinculados a un comité, por lo tanto pueden ingresar a la plataforma Coño Global que estuvieron utilizando en las actividades anteriores de los distintos módulos y seleccionar la carrera que tienen asignada. Para eso, como acá les comento, tienen primero que ingresar con su usuario de parevaluador, van a ingresar a la parte que dice carreras asignadas, van a elegir la carrera con la que vienen trabajando del listado. Cuando se ponga en celeste van a utilizar la opción abrir presentación. El sistema por defecto siempre abre la presentación de carrera. Como saben, Coño Global tiene una presentación de institución, una unidad académica y una de carrera. La guía de evaluación está justamente dentro de esta primera presentación. Es el punto 6 y está dividida en las mismas 5 dimensiones que la resolución ministerial y que los informes de evaluación, como ya fuimos viendo. Contexto institucional, planes de estudio, cuerpo académico, alumnos, infraestructura. E incluye una síntesis de déficit que puede o no identificar la carrera y los planes de mejora, por lo tanto. Con el botón continuar, ustedes generan, o el evaluador genera, la guía de pares. El objeto de la guía es justamente facilitar la evaluación. Cada una de las dimensiones incluye la autoevaluación que hace la carrera, los puntos con los cuales se vincula dentro de las presentaciones que se realizaron en el formulario, ya sean los primeros del 1 al 4 que ven arriba, al 5, incluye infraestructura, y los de unidad académica. También vincula los reportes que el mismo sistema genera con la documentación ingresada y los anexos. Puede suceder a veces que la carrera no haya vinculado correctamente dentro de la guía de evaluación, por lo tanto, el evaluador no lo ve automáticamente desde la guía, pero esa información sigue estando presente en el instructivo, por lo tanto se puede acceder desde la barra de tareas o desde los puntos establecidos. La guía proporciona para cada dimensión aspectos a tener en cuenta, preguntas y consignas orientadoras, y como les comentaba, los puntos relacionados y la autoevaluación. Con toda esta información, se considera que es suficiente para que el evaluador pueda arribar a un juicio evaluativo, que va a formar parte de su preinforme y posteriormente del informe de evaluación. Todos aquellos aspectos, como hemos visto, que la carrera no vincule, no incorpore al instructivo y que no permitan la evaluación, tanto como aquellos déficits que se identifiquen, podrán ser incorporados como requerimientos en el informe. En ese caso, como saben, la carrera irá a la vista. Acá tenemos algunos de los aspectos más relevantes usualmente en las evaluaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Como ustedes saben, se evalúan todas las dimensiones establecidas en la resolución ministerial. Ninguna es más importante que otra, pero sí es cierto que hay algunos aspectos sobre los cuales se tiene especial cuidado. Con respecto a los planes de estudio, se compara siempre los contenidos mínimos detallados en la normativa del plan de estudios con lo de la resolución ministerial. ¿Por qué esto? Porque en la resolución del plan de estudios los contenidos están aprobados por la máxima autoridad institucional. Entonces, que estén allí, en cierta forma garantiza su dictado. Además, obviamente, se constatan los programas analíticos, que incluyan estos contenidos mínimos y que además estén bien abordados, que tengan bibliografía suficiente, que las actividades prácticas estén descriptas, que sean pertinentes, que estén supervisadas, que tengan productos concretos. También se controla que la asignación de horas en el instructivo Coño Global sea coherente y cumpla con lo mínimo que establece la resolución ministerial. Las asignaturas pueden aportar a más de un área temática dependiendo de los contenidos que aborden,
pero el instructivo coño global posibilita descifrar el plan de estudios en la letra de la resolución ministerial, lo cual no siempre los planes de estudio de las carreras están organizados de esa manera. Por eso se utiliza el instructivo para chequear las cargas horarias mínimas. Siempre tiene que existir igual consistencia horaria entre lo explicitado en las normativas y lo explicitado en el instructivo. Todo esto tiene que respetar la libertad de cátedra y la autonomía institucional para el perfil del graduado. Por otro lado, se contempla siempre la suficiencia y pertenencia de las actividades de investigación y de vinculación con el medio y que en ellas exista o se promueva la participación de la comunidad académica. También se revisa la pertinencia de los responsables de la carrera, de los cuerpos colegiados y del cuerpo docente con su formación y dedicación horaria. Por supuesto que toda la información incorporada en el instructivo y solicitada, que como venimos hablando, aborda todas las dimensiones de la resolución ministerial, tienen que ser evaluadas. Alumnos, infraestructura, los restantes aspectos del contexto institucional, siempre a la luz de los estándares mínimos. En el caso de la respuesta a la vista, cuando las carreras tienen observaciones, como hemos dicho, vuelven a presentar en su respuesta una versión del instructivo coño global. Esto se traduce en un punto 7. Dentro de ese punto 7, la carrera tiene que detallar cada uno de los requerimientos y poner una respuesta al respecto o, si es que lo desea, acciones de mejora. También hay un punto para las recomendaciones y para aspectos no contemplados, es decir, si sucede algún hecho como la modificación del plan de estudios o algo similar, cambios de directivos que no hayan sido requeridos en el informe de evaluación, pero sucedan en el transcurso de la respuesta a la vista. Nuevamente, la carrera va a vincular los anexos y los puntos correspondientes del formulario que complementen su respuesta y el evaluador va a tener una sección, como ven aquí, para decir si la respuesta alcanza para subsanar el déficit y revertir el juicio evaluativo inicial. Cabe destacar que esta estructura de formulario es muy similar en los recursos de reconsideración y en las carreras de segunda fase, es decir, las guías de recursos o de segunda fase incluyen un punto en donde se lista el compromiso o el requerimiento que había quedado pendiente, la carrera responde, anexa la documentación necesaria, tiene otro sector donde pueden incluir las recomendaciones, las respuestas a las recomendaciones y otro para aspectos no contemplados. El sistema también tiene, como saben, las fichas para los planes de estudios con sus correspondientes reportes y, como decíamos antes, la dimensión de unidad académica. Una vez completada la guía y finalizada, el evaluador va a presentarla. Para eso tienen que hacer clic en la opción Presentar guía de pares, cuando les figura el 100%, y de esa manera el técnico responsable puede tomar conocimiento sobre la guía de cada uno de los evaluadores, ponerlas en común y complementar e incorporar todos esos juicios al informe de evaluación. Ese informe de evaluación, sea la evaluación inicial o sea el de respuesta a la vista, se sube nuevamente al instructivo. De esta manera todos los evaluadores tienen conocimiento sobre el caso y prestan, como habíamos dicho, su conformidad. Con eso se da por concluido el proceso. Algunas consideraciones finales. Siempre es importante considerar el punto de partida de las carreras y evaluarlas en su contexto y en comparación con la resolución ministerial. Debido a esto, no hay que olvidarse que el objetivo del proceso es el cumplimiento de los estándares mínimos y la mejora de la calidad educativa. Trabajar en equipo, respetar el trabajo y la opinión de los colegas es fundamental para que el sistema funcione y poner en consideración los aspectos controversiales para arribar a juicios consensuados y de aplicación general también. Los invito ahora a resolver las actividades que tienen en el módulo y a encontrarnos el 3 de julio para hacer la puesta en común en la reunión Zoom. Muchas gracias.